Muy bien. Hoy llegamos ya a la parte 7 de esta serie de los tiempos finales. Y tal vez algunos ya se están cansando diciendo, ay, juepete, vamos a quedarnos con los tiempos finales hasta que vienen, ¿verdad? Hasta que vienen los tiempos finales. Bruce, yo te puedo ver ahí. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? ¿Me puedes dar nomás un thumbs up? Ok, perfecto. Um, pero antes de entrar en el tema acá, quiero recordarles, jueves noche tenemos noche de oración. Otra vez, pues, la noche de oración va a ser por canal Esperanza para Todos y por Zoom. Así que conéctense el jueves a las 19:30. Hemos hablado ya de muchos diferentes aspectos de este tema de los últimos tiempos. Comenzamos con diferentes interpretaciones que se le da y diferentes maneras de verlo, diferentes formas de interpretar los últimos tiempos. Y después hemos abarcado en interpretar el sermón, perdón, la profecía de Jesús, también llamado el discurso del olivo, en el cual Jesús nos predice una lista de cosas que habrían de ocurrir antes um, antes del fin de los tiempos, decía. Y bueno, hemos mirado también diferentes puntos que él ha puesto, y el último punto que él pone dice que todo esto va a ocurrir mediante una generación, antes de que esta generación pase. Y hemos abarcado en ver si realmente podemos poner todo lo que Jesús predijo en esa generación, desde que Jesús dio esa palabra hasta que termine esa generación, que serían aproximadamente 40, máximo 50 años. Y hemos visto que punto después de punto, um, podemos decir que la profecía de Jesús fue desarrollándose, fue cumpliéndose. Y hablamos del anticristo. Hace 3 semanas atrás hablamos del anticristo, quién podría haber sido el anticristo. Hablamos de Nerón, cómo él cumplía con el rol del anticristo. Hablamos de las señales celestiales. Hablamos de señales o de presagios de la tribulación hace 2 semanas atrás, y eso fue una introducción al tema de hoy, que es la tribulación, la gran tribulación. Tenemos ese famoso pasaje en Mateo 24, y no voy a repetirlo otra vez hoy porque lo hemos repetido varias veces ya en esta serie, y no quiero alargar mucho hoy. Pero se van a recordar de que en Mateo 24, de los versículos 30 y, si recuerdo bien, es 32 en adelante, no estoy muy seguro, él dice que todo esto, o sea, comienza a describir las guerras y comienza a describir qué es lo que iba a ocurrir, y, y dice que va a haber una gran tribulación, entonces, como nunca antes lo hubo. Una tribulación como nunca antes lo hubo y como nunca más habrá, dice él. Y llegamos a esa gran pregunta: ¿será que esta gran tribulación puede haber ocurrido en este primer siglo? Hemos hablado mucho ya de lo que ocurrió con la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, pero realmente cabe decir que fue tan terrible para decir que eso fue una gran tribulación que ocurrió ahí, y eso queremos ver un poco hoy. Antes de ir a eso, yo quiero dar un breve resumen todavía de lo que hablamos el sábado pasado. Y creo que el resumen lo resume muy bien Tácito, justamente uno de los puntos que leímos, una partecita de su libro, Historias, Tácito, o sea, perdón, los movimientos de tierras romanas en Jerusalén, por Tácito. Y él lo resumió así, dice: hubo muchos prodigios que presignaron su ruina, la ruina de Jerusalén y del templo, que no fue evitada por todos los sacrificios y votos de esa gente. Se vieron ejércitos luchando en el aire con armas blandidas. Un fuego cayó sobre el templo desde las nubes. Las puertas del templo se abrieron de repente. Al mismo tiempo hubo una voz fuerte que decía que los dioses se estaban retirando, lo que fue acompañado con un sonido de una gran multitud saliendo. Todo lo que se suponía que algunos presagiaban grandes calamidades. Y
claro, se van a recordar, tuvimos diferentes puntos que estuvimos mirando, presagios muy interesantes, señales muy interesantes que ocurrieron todo en los años antes de la guerra. Y antes de, un punto más que yo quiero agregar aquí, antes de volver al tema de la gran tribulación, quiero asegurarles de que, de lo que estamos hablando ahora no es algo nuevo para el cristianismo, no es algo nuevo que yo estoy enseñando aquí, ni estamos solos en lo que estamos creyendo, sino que hay muchos teólogos que que se aferran por esta interpretación que estamos dando, y en toda la historia lo hubo. La verdad es que en estos últimos años, al parecer que hemos estado saliendo un poco de esas interpretaciones y hemos puesto interpretaciones diferentes que no existían antes. Pero en la historia, cristianos han creído y han mantenido esa doctrina o esa enseñanza de que la profecía de Jesús ya se cumplió mediante el primer siglo. Ahora, eso no significa que ya no hay profecías para ser cumplidas. Yo creo firmemente que muchas de esas profecías todavía no se cumplieron. La segunda, o sea, la segunda venida de Cristo en persona aquí en la tierra para reinar todavía no ha venido. Él viene en persona, Él vuelve a esta tierra. Eso es obvio y claro. La palabra de Dios es muy clara en ella. Pero como hemos hablado antes también, que esa venida de Jesús no necesariamente se refería a su última venida, sino que muy bien se puede haber referido, y únicamente así tiene sentido en su contexto, si Jesús hablaba de su venida en juicio sobre Jerusalén y sobre el sistema religioso de los judíos. Lo que quiero hacer ahora es leerles, o sea, antes de seguir aquí, quiero darles algunos ejemplos de otros cristianos en el pasado muy respetados y muy creídos, que qué es lo que ellos dijeron acerca de este tema, de esta profecía de Jesús en Mateo 24. Eusebio, por ejemplo, él fue un historiador del cuarto siglo, muy respetado, tiene bastantes libros también, bastante historia que podemos encontrar de él acerca de la iglesia, y también una persona que ha sacado mucha de su información de personas como Tácito y como Josefo. Eusebio escribe que todo esto, lo de Mateo 24, ocurrió de esta manera en el segundo año del reinado de Vespasiano, eso es en el 70 después de Cristo, de acuerdo con las predicciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, él mismo, cuando él dice todo esto, se está refiriendo a las guerras en este tiempo de Vespasiano, y dice que todo esto ocurrió de acuerdo a lo que Jesús ya había predicho. Luego también en otra parte él dice que miles y miles de hombres de todas las edades, que junto con mujeres y niños perecieron por la espada, por el hambre y por innumerables otras formas de muerte. Todo esto, cualquiera que lo desee puede encontrar en detalles precisos en las páginas de la historia de Josefo. Especialmente llamativo es su afirmación que las personas que acudieron de toda Judea en el momento de la fiesta de la Pascua fueron casi 3 millones. Eso es lo que Eusebio dice de Josefo, lo que Josefo había escrito, de que en ese tiempo, justamente en la ocasión donde Jerusalén fue invadido, fue en el tiempo de la Pascua, así que exactamente en la misma fecha, cuando Jesús fue crucificado, también los romanos llegaron a Jerusalén en esos días, en los mismos días de la Pascua, para invadirla, y en ese tiempo se calculaba de que había como 3 millones de personas en la ciudad. Impresionante la cantidad de personas. Imagínense aquí en Asunción, en Gran Asunción tenemos como 1,5 millones de personas. Entonces, la doble cantidad de Gran Asunción prácticamente en la ciudad de Jerusalén. Habrá sido un espectáculo, mucha gente presente. Después Juan Wesley decía acerca de Mateo 24 que esto se cumplió más puntualmente porque después de que el templo fue quemado, Tito, el general romano, ordenó
que los fundamentos de la misma fueron desenterrados, después de lo cual el terreno en el que se encontraba fue arado por Turnus Rufus, un militar romano. Las palabras, esta generación no pasarán hasta que todas estas cosas se cumplan. La expresión implica que una gran parte de esa generación pasaría, pero no la totalidad. Asimismo fue porque la ciudad y el templo fueron destruidos 39 o 40 años después. Eso dijo Juan Wesley, un hombre muy respetado por gran parte de la iglesia evangélica hoy día, especialmente los metodistas, porque Juan Wesley es el que fundó la iglesia o que comenzó la iglesia metodista. Charles Spurgeon, otro predicador, lo llaman el predicador de predicadores o el príncipe de predicadores. Charles Spurgeon decía que la destrucción de Jerusalén fue más terrible que cualquier cosa que el mundo haya presenciado, ya sea antes o después. Incluso Tito parecía ver en su cruel trabajo la mano de un Dios vengador. Verdaderamente la sangre de los mártires asesinados en Jerusalén se vengó ampliamente cuando toda la ciudad se convirtió en un verdadero Akeldama o campo de sangre. Eso es lo que quiere decir Akeldama. Se convirtió en un campo de sangre, dice Charles Spurgeon. John Lightfoot, que fue un teólogo en el siglo XVII, dijo que, por lo tanto, parece bastante claro que los versos anteriores de Mateo 24, 1 a 34, no deben entenderse del juicio final, sino como dijimos de la destrucción de Jerusalén. Hubo algunos entre los discípulos, particularmente Juan, que vivieron para ver estas cosas suceder. Después Juan Calvino, otro predicador y ministro muy respetado y muy conocido, dijo que Cristo les informa que antes de que se haya completado una sola generación, aprenderán por experiencia la verdad de lo que él ha dicho. Mediante 50 años la ciudad fue destruida y el templo fue arrasado. Todo el país quedó reducido a un horrible desierto. Y la lista podría seguir y seguir. Tenemos a muchas personas que están convencidos de que esto es a lo cual se refería Jesús, a los eventos que estaban por ocurrir en este tiempo. Tenemos también algunos detalles más que Jesús da acerca de lo que va a ocurrir antes de entrar y al entrar en esa gran tribulación. Él dijo que iban a haber muchos falsos cristos. Si leemos la historia de diferentes fuentes, conseguimos mucha información de que en ese tiempo había más. Hoy día tenemos falsos cristos. Eso sí es cierto. Tenemos hasta, no sé si todavía se proclama ser Jesús, pero hay personajes hoy día que se proclaman ser Jesús, que dicen ser el Mesías. Sin embargo, la cantidad de personajes que se levantaban y que se levantaban como el Mesías de Israel, no existe hoy día como lo existía antes. Específicamente para el pueblo de Israel, eso era algo totalmente para ese tiempo. Había muchas personas que se levantaron y decían, yo soy la persona elegida por Dios para salvar a Israel, ¿verdad? Otro sí que se nombró, decíalo, yo soy el Mesías, yo soy el prometido de Dios. Y así había muchos que se levantaban y engañaban a miles de personas. Tenemos muchísimos ejemplos. Yo tengo anotado aquí algunos nombres nada más. Uno es un hombre por llamado Dositeos, que fue un samaritano. Él engañó a muchas personas. Teudas dijo que el Jordán se dividiría para que sus seguidores podían pasar. Y él engañó a una gran multitud que le siguieron. Fadus, el romano, los persiguió, mató a muchos de entre ellos Teudas, cuya cabeza la llevó a Jerusalén. Bajo el gobernador Félix hubo engañadores, dice que se levantaban diariamente y persuadían a los judíos a rebelarse. Félix el egipcio colectó a unos 30,000 seguidores y los llevó al monte de Olivos, donde dijo que iban a ver los muros de Jerusalén caer a su comando.
Él también fue parado por los romanos y muchos perdieron su vida. Y la lista sigue y sigue. Hubo muchas personas que se levantaron como falsos cristos. Después Jesús también hablaba de guerras y rumores de guerras. Eso fue un tiempo sin igual en la historia donde hubo guerra después de guerra y lo vamos a estar viendo ahora enseguida también con algunos detalles más. Que iba a haber pestilencias y hambruna. Hay relatos de lo que ocurrió especialmente en Jerusalén también con la hambruna. En ese tiempo fue terrible, fue un desastre. Muchas personas murieron por hambre, como también por pestilencias, justamente porque había muchos muertos ya por todo lado. Había el agua no era limpio, etcétera. Muchas plagas se agarraron la ciudad en ese tiempo y posiblemente había tantas personas que murieron de plagas y hambruna que por la espada misma. Y terremotos es otro que la gente dice, miren, terremotos ahora están aumentando. Sí, al parecer que en los últimos años hubo un pequeño aumento en los terremotos, pero nada como lo tuvimos en ese tiempo. La historia graba muchos terremotos terribles que dejaron ciudades enteras totalmente caídas, totalmente destruidas. Y algo así no hemos visto otra vez en la historia. Terremoto tras terremoto. Varios están grabados incluso en el Nuevo Testamento. Ya tenemos el terremoto en el mismo acto cuando Jesús murió. Hubo un gran terremoto, dice, que dividió, o sea, que dividió el templo. Incluso había rupturas que ocurrieron. Después tenemos el terremoto de Pablo, cuando él estaba, no, perdón, de Pedro y Silas cuando estuvieron en la cárcel. Y luego tenemos historiadores que hablan de muchos terremotos terribles como nunca se había visto antes, que dejaron ciudades totales destruidas. Luego tenemos grandes persecuciones. Jesús decía que van a venir grandes persecuciones sobre ustedes. Y claro que hoy día tenemos grandes persecuciones en partes del mundo, pero como la persecución de los romanos hacia los cristianos y también los judíos contra los cristianos en ese tiempo, no creo que exista hoy día de tal forma contundente donde realmente intencionalmente salían eso como su trabajo diariamente, buscando a los cristianos, asesinándolos brutalmente, torturándolos y matándolos. Entonces, todos esos puntos que Jesús dijo, eso se cumplió también en esa primera generación. Pero esta tribulación, ¿realmente era tanto así esa guerra? Y para responder a esa pregunta, yo voy a permitir que un escritor por el nombre de George Peter Holford lo responda para nosotros. Lo que voy a hacer es, voy a leer una parte de su libro. Así que van a tener que aguantarme un poquito ahora. Voy a leer un poco lo que generalmente hago muy poco, de leer mis sermones, leer mis prédicas, pero quiero leer una parte porque es muy, muy impactante lo que él escribe, porque lo que él ha hecho un poco un resumen de lo que estos historiadores escribieron acerca de ese tiempo, tomando historiadores como Josefo, y como ya mencioné, si alguien quiere ese libro de Josefo, con mucho gusto se los puedo pasar. Ya algunos estuvieron preguntando y les paso. Ahí tienen informaciones detalladas de la guerra y de qué es lo que ocurrió en ese tiempo. Pero también hubo otros historiadores que escribieron y lo que este George o Jorge hace un resumen de algunas de esas cosas que escribieron esos escritores. Y quiero que lo escuchen. Dice, Vespasiano, que más tarde llegó a ser el emperador. En ese tiempo él no era el emperador. Nerón era emperador en el tiempo de que Vespasiano era uno de sus generales principales en la guerra, y le había enviado a Vespasiano a destruir a Jerusalén. Pero dice, ahora sí leo, dice que Vespasiano, después de llegar hasta Jericó, regresó a Cesarea para prepararse para su gran intento contra Jerusalén. Mientras estaba empleado, recibió conocimiento de la muerte de Nerón. Sin saber cuál sería la voluntad del futuro emperador,
decidió prudentemente suspender por el momento la ejecución de su tarea, pelear contra Jerusalén. Así, el Todopoderoso les dio a los judíos un segundo respiro que continuó durante casi 2 años. Pero no se arrepintieron de sus crímenes, tampoco estaban arrepentidos en el menor grado, sino que procedieron a actos de aún mayor enormidad. La llama de la disensión civil volvió a estallar y con más furia terrible. En el corazón de Jerusalén, 2 facciones lucharon por la soberanía y se enfurecieron unas contra otras con animosidad despiadada y destructiva. Una división de una de estas facciones, que había sido excluida de la ciudad, ingresó a la fuerza por la noche. Sedientos de sangre e inflamados por la venganza, no perdonaron la edad, el sexo ni la infancia. Y la mañana vio 8.500 cadáveres que yacían en las calles de la ciudad santa. Escuchen, acá está hablando de algo que los judíos hacían entre sí, que Israel estaba viviendo adentro de sus murallas. Eso no tenía que ver con los romanos. Ellos entre sí estaban peleados porque había varios grupos que querían gobernar y se peleaban entre ellos. Y en esa ocasión 8.500 muertos se encontraron en la ciudad. Saquearon todas las casas y al encontrar a los principales sacerdotes, Anayo y Jesús, no solo los mataron, sino que también insultaron sus cuerpos, arrojándolos sin enterrarlos. Mataron a la gente común tan insensible como si había sido una manada de las bestias más viles. Los nobles primero encarcelaron y azotaron, y cuando no pudieron por estos medios convencerlos para unirse a su grupo, les otorgaron la muerte como un favor. Ya era un favor que se te mataran. De los más altos, de la más alta clase, 12.000 parecieron de esta manera. 12.000 personas de renombre, personas entre gobernantes y personas de renombre, murieron de esa manera, y nadie se atrevió a derramar una lágrima o pronunciar un gemido abiertamente por temor a un destino similar. La muerte, de hecho, fue la pena de las acusaciones más ligeras y pesadas, y ninguna escapó a través de la bajeza de su rango o su pobreza. Daba igual, cualquiera. Si hiciste algo errado, la muerte era la pena. Los que huyeron fueron interceptados y asesinados. Sus cadáveres yacían en montones en todos los caminos públicos. Cada rastro de piedad parecía completamente extinguido, y con él todo respeto por autoridad, tanto humana como divina. Mientras Jerusalén era una presa de estas facciones feroces y devoradores, cada parte de Judea fue azotada y arrasada por bandas de ladrones y asesinos que saquearon los pueblos. En el caso de la resistencia, mataron los habitantes sin escatimar ni a mujeres ni a niños. Simón, hijo de Ioras, el comandante de una de estas bandas de 40.000, con alguna dificultad entró en Jerusalén y dio a luz una tercera facción. Aquí ya surge un tercer grupo que quiere dictar la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel. Así la discordia civil estalló de nuevo, una furia aún más destructiva. Las 3 facciones, vuelto frenético por la embriaguez, la ira y la desesperación, pisoteando montones de personas asesinadas, y lucharon entre sí con brutalidad y locura. Incluso aquellos que trajeron sacrificios del templo fueron asesinados. Los cadáveres de sacerdotes y fieles, tanto nativos como extranjeros, fueron amontonados, y un lago de sangre se estancó en los atrios sagrados. Juan Levi de Gishala, quien encabezó una de las facciones, quemaba almacenes llenos de provisiones. Y Simón, o sea, su propia gente
queman en los almacenes los unos de los otros, y así se quedaron también sin comida. Es parte de la razón por qué hubo una tan gran hambruna después. Simón, su gran antagonista, quien encabezó otra facción, poco después siguió su ejemplo. Así cortaron los nervios de su propia fuerza. En esta crítica y alarmante coyuntura recibieron la noticia de que el ejército romano se acercaba a la ciudad. Los judíos estaban petrificados de asombro y de miedo. No había tiempo ni para consejo, sin esperanza de pacificación, sin medios de fuga. Todo fue desorden salvaje y perplejidad. No se oía nada más que el confundido ruido del guerrero. No se ve nada más que prendas enrolladas en sangre. Nada se puede esperar de los romanos sino una ejemplar venganza. Se escuchó un grito incesante de combatientes día y noche, y sin embargo las lamentaciones de los dolientes fueron aún más terribles. Eso también varios historiadores hablan de cómo el gemido no terminaba, en día y noche se escuchaba llantos y lloros y gritos, y gritos que parecían inhumanos. La consternación y el terror que ahora prevalecía indujo a muchos habitantes a desear que un enemigo extranjero venga a efectuar su liberación. Tal era la horrible condición del lugar cuando Tito y su ejército se presentaron y acamparon ante Jerusalén. Pero por desgracia no vino para librarlos de sus miserias, sino para cumplir la predicción y vindicar la benevolente advertencia de nuestro Señor. Cuando vean, había dicho a sus discípulos, la abominación de la desolación hablada por el profeta Daniel, de pie en el lugar sagrado, y Jerusalén rodeada de ejércitos. Los que están en Jerusalén salgan de ella, y que no entren en ella los que estén alrededor o afuera, porque entonces sepan que la desolación está cerca. Estos ejércitos, no dudamos en afirmar, eran los de los romanos que ahora llenaban la ciudad. Y ahí abarca una guerra que no, o sea, ahí ya no era más tanto tiempo lo que, bueno, sí, era varios años todavía de guerra, hasta que finalmente fue totalmente desolado, totalmente destruido en ese tiempo. Entonces el templo fue destruido, etc. Y podríamos seguir y seguir, pero prácticamente la historia sigue así. Pero lo que quiero que veamos también, no fueron solamente los romanos que vinieron a destruir a Jerusalén. Es más, los romanos mismos decían, eso no es nuestra guerra, esto es Dios castigando a Israel por su maldad, porque eran realmente terribles. Y yo no estoy, con eso no estoy hablando mal de Israel. Amo a Israel. Ustedes saben, yo soy un gran amante de Israel. Y Israel hoy día es totalmente otra cosa, es totalmente diferente. Yo creo que el proceso por el cual ellos han tenido que pasar, Dios lo ha usado para transformar a esta nación en una nación apacible y que busca la paz. Pero no era así. En ese tiempo era el tiempo más terrible que ellos vivieron en toda su historia. Y había tanta rebeldía y había tantas personas que se levantaban en rebeldía y había tantas peleas y tantas luchas entre ellos, como recién leímos, se asesinaban los unos a los otros, no se aguantaban los unos a los otros, no se decidían por ningún un tratado de paz. Y en medio de este caos, con miles y miles y miles de muertos, sangre que llenaba, dice el lugar, el atrio del templo, sangre corriendo por todas las ciudades. Eso fue antes de que los romanos llegaran. Y cuando los romanos llegaron, sabemos que ellos destruyeron todo, quemaron el templo, mataron a millones de personas en este tiempo. Y bueno, los números no son claros tampoco. Se habla de que
de ciertos números, yo no recuerdo muy bien, yo creo que se habla de 3 millones en ese tiempo, pero tampoco es muy claro exactamente la cantidad de personas que murieron. Lo que sí es claro, fue un tiempo imprecedente, un tiempo que no existió hasta ese tiempo y un tiempo que hasta hoy no hemos visto. ¿Fue terrible el holocausto? Claro, fue horrible, fue algo terrible, pero el holocausto fue muy diferente porque fue de una nación contra otra, o mejor dicho, de unos personajes malvados contra la nación de Israel, mientras que lo que ocurrió en ese tiempo fue todo una pelea, guerras entre ellos, y había otras guerras también alrededor, nación contra nación, y en medio de todo este caos, un derramar de sangre, pero brutal y de una forma inhumana que ni eso compara con el holocausto. Así que yo creo con toda convicción de que esa gran tribulación, ellos lo vieron en ese tiempo. Ellos vieron el castigo de Dios venir sobre Israel en ese tiempo. Um, Ahora, es eso de lo cual habla también Apocalipsis. Creo que tenemos que cuidar justamente con ese punto que mencioné hace rato. Yo no creo que todas las profecías se han cumplido. Yo creo que todo lo que Jesús predijo en esta ocasión, yo creo que se ha cumplido. De que Él vino en juicio sobre Israel, destruyó el templo, destruyó el sistema de sacrificios, y comenzó el tiempo o el reino de Dios a expandirse, porque a partir de ahí vemos un expandir del reino de Dios. Y a lo mejor en algún momento podemos entrar también un poco más en detalle el sueño de Nabucodonosor, de la estatua, y cómo se cumplieron, cómo se cumplió esa profecía, y cómo esa roca que Jesucristo, cuando vino y destruyó prácticamente todo el pueblo de Israel, destruyó Jerusalén, el templo, etc. Y después de eso comenzó a crecer el reino de Dios sobre toda la faz de la tierra de una forma impresionante. Y hasta hoy día sigue creciendo. El reino de Dios se está estableciendo, está creciendo, y eso es buena noticia, eso es buena nueva. Y nosotros podemos formar parte de ello. No tenemos que tener miedo de que en algún momento va a venir este anticristo y todo va a terminar y la iglesia va a ser cerrada, etc. ¿Sabes qué? ¿Va a haber persecuciones? Claro que lo va a haber. Vivimos en un mundo caído. El enemigo está todavía trabajando duramente para callar a los creyentes, está trabajando duramente para frenarnos, y nosotros todavía seguimos viviendo en carne. Tenemos muchas personas en nuestro alrededor, en este mundo, que no le aman a Dios. Entonces va a haber persecuciones, y es posible que hay persecuciones terribles también. Yo no creo que hemos pasado por eso todavía. Todavía no hemos llegado al cumplimiento completo de la manifestación del reino de Dios en toda su plenitud, porque Apocalipsis nos habla de ese glorioso día cuando Jerusalén va a bajar sobre esa tierra y Jesús mismo va a estar entre nosotros y va a reinar entre nosotros. Ese día todavía no ha llegado y viene, está en nuestro futuro. Puede y bien puede, y yo creo que vendrán todavía tiempos muy difíciles antes de eso. Yo creo que todavía tenemos delante de nosotros unos años y un proceso muy duro, pero podemos estar seguros que el reino de Dios debe seguir creciendo, no va a menguar, y lo que Dios está permitiendo en ese tiempo es para el bien de su reino, es para el bien de la iglesia. Y con estas palabras yo quisiera animarnos hoy, y quiero animarte a mirar hacia el futuro con ojos de positivismo, de que Dios está en control, de que Dios nunca va a perder el control, porque a veces pareciera ser que personas que interpretan los tiempos finales como de una manera como que si, bueno, Dios está haciendo su cosa y después el enemigo de repente va a hacer grandes cosas. ¿Sabes qué? El enemigo no puede hacer más grandes cosas. Él está derribado por la sangre de Jesús en esa cruz. Esa cruz lo ha
vencido por completo. El enemigo está vencido. Dios todavía le está permitiendo hacer sus artimañas, sus obras, pero lo está restringiendo de una forma tremenda para que su reino puede ir creciendo y solamente permite ciertas cosas para el bien de su reino otra vez. Y Dios sabe exactamente lo que hace, así que vamos a confiar plenamente en que Dios sabe lo que está haciendo. Lo vemos incluso en esta profecía. Jesús sabía de lo que hablaba, se cumplió al pie de la letra y ahora podemos estar seguros también de que todo lo demás que Jesús habló es así como Él había dicho. Él mismo dijo que un profeta no se le cree a menos que se cumplan sus profecías, y la profecía de Jesús se ha cumplido. Podemos estar seguros de ello y podemos también estar seguros de que lo que viene todavía para delante de nosotros, Jesús va a volver y Él va a reinar sobre esta tierra. Así que yo no estoy seguro ahora si voy a seguir con este tema de los últimos tiempos ahora. Quiero terminar aquí esta parte por lo menos, y yo sé que faltan todavía detalles. No hemos hablado en detalle acerca de la venida de Jesús, no hemos hablado en detalle del rapto, de la resurrección, y todos esos son temas que me gustaría tocar en el futuro, pero a menos que ustedes me pidan. Si ustedes me dicen, no, queremos saber más detalles o tenemos preguntas, si me envían preguntas directas acerca de los tiempos finales, acerca de lo que hemos hablado ahora, entonces vamos a tomar otro mensaje, o si falta, más mensajes acerca de este tema. Pero si no me envían comentarios, si no me envían preguntas acerca de este tema y no me digan que quieren escuchar más, entonces vamos a terminar aquí con esta serie de enseñanza y vamos a seguir con otros temas entonces a partir de aquí. Así que esto sería de mi parte para hoy. Quiero invitarte a orar conmigo y con eso entonces cerramos. Y bueno, tenemos todavía la llamada, así que no se vayan todavía. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche preciosa que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir juntos. Y gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por esa gran profecía que tú nos diste, Señor, que es algo que nos da tanta confianza en tus palabras, porque lo que tú dijiste, eso se cumplió. Y todo lo demás que has dicho, Señor, sabemos que va a cumplirse y que se cumpla en nosotros, Señor. Nuestra fe está puesta en ti y pedimos, Señor, que tú transformes y cambies nuestra mente y nuestro corazón para que te glorifique a ti. Oro también, Señor, por todos los que no creen todavía. Señor, si hay alguien ahora mirando esto, escuchando esto, Señor, que aún no cree en ti como su Señor y Salvador, yo, Señor, que ahora mismo puedas tocar su vida y te pueda conocer a ti para poder recibir la vida eterna para tu honra y tu gloria, Jesús. Amén. Amén.